Por esto no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, estáis confirmados en la verdad presente. Pedro les dice, no les voy a dejar de recordar estas cosas. La importancia de recordar las cosas que Dios nos fue enseñando a lo largo de todo este tiempo. La importancia de prestar atención a todas estas cosas. Porque, como dice en Gálatas 5:17, la carne se opone al espíritu y hay una batalla entre la carne y el espíritu todo el tiempo. Porque la carne todo el tiempo nos quiere alejar de Dios. Y sabe que en esta época del año es un momento donde la gente suele relajarse, donde la gente dice, bueno, ahora voy a descansar. Y sabe que, mi hermano, eso es un error, porque nosotros estamos en una constante batalla por hacer y permanecer y caminar según la voluntad de Dios. Estos días que vamos a ir viendo estas cartas de Pedro hace énfasis en estas cartas, y en la segunda carta él hace mucho énfasis en lo falso, en los falsos mensajes, en los falsos profetas, en las falsas profecías, en las falsas doctrinas. ¿Y por qué Pedro hace este hincapié? Para que la gente se pueda percatar de que el enemigo nos quiere sacar del camino del Señor. Que el enemigo lo que quiere es que nosotros caminemos en caminos equivocados, en caminos errados. Y sabe que yo pensaba estos días, y cuando nosotros nos relajamos en este tiempo y empezamos a descuidar las cosas de Dios, ¿sabe qué, mi hermano? Cuando nosotros descuidamos las cosas de Dios, nuestra carne empieza a tomar fuerza. Nuestra carne empieza a enseñorearse. Nuestra carne empieza a querer dominar. Por eso dice la palabra, no satisfagas los deseos de la carne. Los deseos de la carne siempre son contrarios a Dios. Porque nosotros estamos tan fuertemente enfocados en una vida tan temporaria que nos olvidamos de poner nuestra mirada en lo eterno. Yo iba a predicar hoy un mensaje que había escrito hace mucho tiempo titulado ¿En qué gastas tu tiempo? El tiempo, usted sabe que Dios nos premia a todo ser humano con tiempo. Todos tenemos tiempo, algunos más, algunos menos. Pero fíjate una cosa, Jesús cuando llegó a la cruz a los 33 años, Él dijo una palabra tan importante. Esa palabra la dijo en hebreo, tetelestai, que significa consumado es. Esa palabra consumado es significa terminé la tarea por la cual yo había sido puesto en esta tierra. Jesús vivió hasta los 33 años y a los 33 años terminó la tarea que Dios le había encomendado. La pregunta es, ¿nosotros tenemos idea de cuál es esa tarea? Nosotros tenemos idea si tenemos una tarea. Nosotros tenemos idea porque nosotros creemos que la vida es otra cosa. Creemos que la vida es vivir, disfrutar,
comer, tener hijos, dejar un legado y morir gordos y viejos. Creemos que esa es la vida. Creemos que ese es el propósito de Dios. No, mi hermano. Ese es el propósito del hombre. Ese es el propósito terrenal. Pero nada tiene que ver con el propósito celestial. Ustedes saben que en la palabra de Dios durante muchos años se habló de que Cristo iba a venir. Así se hizo por cientos de años. El profeta Isaías, 700 años antes de que Jesús viniera, él profetizó de que el Mesías iba a venir, de que Cristo iba a venir a traer el mensaje de paz y de salvación. Y hay muchas profecías sobre la primera venida de Cristo, pero hay más profecías sobre la segunda venida de Cristo, que es lo que vamos a hablar a lo largo de todo este tiempo de la primera y segunda carta de Pedro. La segunda venida de Cristo. Pastor, ¿por qué es tan importante la segunda venida de Cristo? Es la venida más importante que hay. La primera venida de Cristo fue la venida para rescatar lo que se había perdido. La segunda venida de Cristo es la finalidad de la vida en la tierra. Es el fin. Es el tiempo donde se termina todo. Ustedes saben, mira, escucha algo. Ustedes saben que en un momento la tierra se llenó de agua y hubo un juicio sobre la humanidad. Pero la segunda venida de Cristo no será con agua, sino será con fuego. Y no solamente afectará a la tierra, sino dice que el universo entero será conmovido. Dice que las estrellas apagarán su luz. Dice que el sol dejará de brillar. Todo se extinguirá completamente. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero ese cielo nuevo y esa tierra nueva no vendrán hasta que esta tierra y este cielo desaparezcan. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todo lo que está en esta tierra desaparecerá, todo. Absolutamente todo. Todo será consumido. No quedará absolutamente nada. Entonces, si no quedará absolutamente nada, ¿por qué ponemos tanto énfasis en las cosas del mundo? ¿Por qué luchamos tanto por ser reconocidos? ¿Por qué luchamos tanto para aparentar? ¿Por qué luchamos tanto por querer llamar la atención? ¿Por qué hacemos eso? En esta generación de tanta falsedad, de tanta hipocresía, de tantos falsos predicadores, de tantas falsas iglesias, de tantos falsos. Hace un rato me contaba un hermano, yo recordaba, pero no me lo había traído a memoria y él me lo hizo traer a memoria. En un momento, cuando un predicador, creo que fue Guillermo Maldonado, había sido, y él salió en las redes sociales a soltar una palabra profética a Falcao, que él estaba lesionado de la rodilla. Y salió este supuesto apóstol y le dijo, Dios me dice que te diga que serás sano de la rodilla, que ahora estarás recibiendo sanidad en tu rodilla y que vas a jugar al mundial y vas a hacer goles y esto y aquello. Y nada de eso se cumplió. Yo digo, ¿y la gente no presta atención a estas cosas? Hermano, antiguamente un profeta que decía una profecía y no se cumplía, le costaba su vida. Hoy no. Hoy no importa. Hoy cualquiera puede decir lo que quiere. Hoy cualquiera puede torcer la palabra de Dios y acomodarla a su antojo y hacer con ella lo que quiera. No hay una
autoridad y un respeto por la palabra de Dios y por las doctrinas establecidas en la Biblia. Estas doctrinas enseñadas por el apóstol Pablo, estas doctrinas enseñadas en las cartas del apóstol Pedro, en las cartas de Juan, en las cartas de Santiago, de Judas, son cartas doctrinales que la iglesia tiene que prestar atención si es que nosotros queremos ser esa generación que esté esperando a Jesús, esa generación que estará esperando a Jesús con sus vestiduras listas para que Cristo venga. Mira lo que dice en la primera carta de Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Acuérdese que el estudio es recordar lo aprendido. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esta es la segunda venida. Como hijos obedientes, no os conforméis con los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sé santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de persona juzga según las obras de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no como cosa corruptible, como oro o plata. Mira lo que dice versículo 19: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Está hablando, Pedro está hablando de la iglesia que está esperando a Jesús. La pregunta es: ¿la iglesia de este tiempo está esperando a Jesús? ¿O la iglesia de este tiempo está buscando a Jesús para ver qué es lo que el Señor tiene para darme, para vivir mejor en esta vida? Yo creo que el hombre está buscando a Jesús, entre comillas, para ver qué es lo que Jesús me puede dar, para ver de qué manera yo puedo ser beneficiario de las cosas de Dios. Pero no estoy haciendo lo que el Señor quiere que yo haga. Y eso es lo que vamos a ver en estos martes, es cómo nosotros como iglesia tenemos que estar preparados. Porque ¿sabe qué, mi hermano? Yo escucho todo el tiempo es: Dios este año va a hacer, Dios este año te va a dar, Dios este año vas a lograr, Dios este año vas a alcanzar, este será tu año, este será el año del ensanchamiento, este será el año del avance, este será el año de los logros, este será el año, digo, ¿cuándo será el año de prepararnos para Él? ¿Cuándo será el año que estemos viviendo una vida que agrade a Dios? Y no vivir una vida que me agrade a mí. Buscar una vida que me agrade a mí. Buscar las cosas que a mí me agradan. Buscar las cosas que yo quiero lograr. Y no vivir la vida que Dios quiere. Digo, estamos en el 2020. Terminó una década. Pasaron 20 años de este año 2000. Y muchas veces todavía seguimos viviendo de la misma manera que vivíamos antes.
entregándonos a una vida del mundo. Si sacáramos nuestra careta, lo único que yo pienso es en las cosas de este mundo. En las cosas de este mundo que van a desaparecer. En las cosas de este mundo que no son eternas, son temporarias. Yo pensaba por algún momento, digo, si pudiéramos ver la vida de Pablo o la vida de Juan. Juan murió a los 96 años. Él estuvo 96 años en esta tierra. El apóstol Juan. Hace 2000 años que murió Juan. Hace 2000 años que él está en lo eterno. Vivió 100 años en lo temporario y hace 2000 años que está en lo eterno. Si tú te empiezas a dar cuenta, hermano, lo eterno tiene mucho más peso que lo temporario. Lo temporario simplemente es un instante. Es un instante solamente que estamos aquí. Como dice Pablo, dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrio, esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ceñid los lomos. ¿Sabe lo que significa ceñir los lomos? Ceñir los lomos era como ponerse el cinturón, era como ajustarse, apretarse. Era como antes se usaba, cuando se usaban las túnicas, se usaban unos tipos cinturones para ajustarse toda la vestimenta, toda la ropa. Y eso es lo que está diciendo Pedro está diciendo: agarrá las cosas de Dios y ajustate en las cosas de Dios. Viví más alineado con Dios. Sé más preciso con Dios. No es un tiempo, hermano, para vivir una vida a medias con Dios. O vas a vivir como un verdadero cristiano o no lo vas a hacer. Y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se manifieste. Hermano, Cristo dijo que Él viene y va a manifestar a los que son de Él. Su pueblo va a ser manifestado. Recibiremos todo lo que Cristo prometió. Seremos libres por completo de un mundo hostil. Pero ¿sabes qué? A veces parece tan irracional hablar de lo eterno. Ayer estábamos en casa con unos hermanos y yo hablaba de la vida eterna. Y yo hablaba justamente de la venida del Señor. Y justo estábamos haciendo la sobremesa y estábamos hablando de esas cosas. Y en ese momento una hermana me decía: qué loco todo esto. Qué fascinante, qué cosa que muchas veces no nos cabe en nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque tenemos una vida tan limitada a lo temporario, tenemos una vida tan limitada a lo pasajero, que nos cuesta entender la dimensión a la cual nos vamos a encontrar. Y yo le digo: todo eso está en la palabra de Dios. Todas estas cosas están en la palabra de Dios. ¿Cómo va a ser nuestra vida en lo eterno? Está en la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros nos encontraremos ante el tribunal de Cristo? Está en la palabra de Dios. Entonces Pedro dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Antes éramos ignorantes, mi hermano. Nosotros vivíamos para el mundo, vivíamos para el pecado, vivíamos para el egocentrismo de nuestra vida, vivíamos para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque éramos ignorantes. No nos importaba. Pero ¿sabes qué? Piensa por un momento. Imagínate que Cristo venga este año. Te encontrará Cristo haciendo
lo que tú crees que tienes que hacer. Te encontrará Cristo en el lugar que Él tenía designado para ti. Te encontrará Cristo habiendo hecho lo que tenías que haber hecho. Imagínate cuánta gente sin escuchar el mensaje de Dios van a perecer. ¿Se acuerdan que vimos el domingo cómo en el capítulo 19 del libro de los Hechos, cómo Pablo dice que en 2 años predicó toda la región de Asia? Dice que el evangelio fue predicado por Pablo. Eso no significa que toda la gente se convirtió, pero sí que la gente escuchó el mensaje. El día domingo estaba en un lugar con unos hermanos y empecé a compartir la palabra del Señor. Y la gente que estaba atrás nuestro empezó a parar la oreja y a escuchar. Y me dicen, los hermanos me dicen: pastor, lo están escuchando a usted predicar. ¿Sabe qué, mi hermano? Tú creas o no, la gente está interesada en escuchar el mensaje de Jesús. Somos nosotros los que muchas veces tenemos temor de predicar su palabra. Tenemos vergüenza. Pero imagínate esto, que tú dices que quieres a un familiar, que quieres a un amigo, pero si Cristo viene este año y esa persona no entregó su vida al Señor, no escuchó el mensaje y no fue salva, esa persona no entrará en la vida eterna. ¿Qué haremos con eso? ¿Cómo nos sentiremos con eso? Y bueno, pastor, que cada uno se arregle. No funciona así. Acuérdese que la gran comisión que el Señor nos llamó es ir y hacer discípulos en todas las naciones. Ese es un mensaje universal para toda la iglesia. Y dice la palabra: así como aquel que nos llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hermano, ¿sabe qué? Uno de los grandes problemas es que cuando nosotros no vivimos una vida santa, si nosotros no vivimos una vida santa, estamos viviendo una vida pecaminosa. Y cuando nosotros vivimos una vida pecaminosa, seguramente nosotros perdemos esa percepción de lo espiritual. La carne dice que la carne no puede percibir las cosas del espíritu. ¿Cómo yo puedo percibir lo espiritual si estoy en la carne, en los deseos de la carne? ¿Cómo yo puedo percibir a dónde el Señor me quiere guiar? ¿Cómo yo puedo percibir la necesidad de aquel que está enfrente mío si yo estoy pensando en mis logros, en mis vicios, en mi vida, en mi mundo, en mis cosas? Dios no te puso aquí en la tierra para vivir tu vida. Dios te puso aquí en la tierra, todos los hombres, para vivir para Él. Ese es el propósito. Lo dice Isaías 43:7, que el Señor nos creó para su gloria. ¿De qué manera tu vida está reflejando la gloria de Dios? ¿De qué manera tu vida es un reflejo de lo que Dios ha hecho contigo? Sí, hasta incluso se nos ha olvidado lo que el Señor hizo con nosotros. Ya está, ya Dios ordenó mi familia, ya Dios ordenó mi matrimonio, ya Dios ordenó mi casa, ya Dios ordenó mi economía. Ahora, pastor, ¿sabe qué? No tengo tiempo. Tengo que ocuparme de esas cosas que son importantes para mí. Yo recuerdo en una oportunidad una persona que muchas veces estaba mal económicamente, y me acuerdo que siempre le pedía a Dios que Dios bendijera su economía, su vida, que le diera un trabajo, un bienestar,
porque tenía mucha necesidad y Dios se la dio. O no sé si Dios o quién, pero lo logró, lo alcanzó. Y ¿sabe qué, mi hermano? Me acuerdo que en un domingo le mando un mensaje y le digo: che, ¿no vas a venir a la iglesia? Y dice: no, pastor, hoy está lindo el día, así que con el autito que tenemos vamos a salir a pasear con la familia. Nunca más vino. No sé a dónde fue a pasear, que nunca más regresó. Ahora, ¿te das cuenta, mi hermano? ¿Te das cuenta que el ser humano es así? ¿Te das cuenta que el ser humano, cuando estamos rotos, quebrados, muchas veces Dios utiliza eso porque es nuestro punto más difícil de quiebre, de dolor, y ahí Dios habla nuestra vida, nosotros llegamos a sus pies, pero cuando estamos restaurados, es el momento más difícil. Es el momento donde uno tiene que decir: bueno, yo quiero vivir una vida como Dios quiere que yo la viva. Ah, no, pastor, pero tener que venir a la iglesia, santificarse, vivir una vida ordenada, dejar los placeres del mundo, portarse bien, ser una persona de testimonio para dar un buen ejemplo a los demás. No, no. Pero ¿qué pasó cuando estuviste en crisis? ¿Qué pasó cuando estuviste mal? En ese momento lloraste profundamente y eras capaz de renunciar a todo para que Dios te salve, para que Dios te cambie. Pero con el tiempo me olvidé. Con el tiempo dejé de olvidar esa vida que yo en un momento deseaba. Ahora, ¿qué es lo que deseo? ¿Qué es lo que deseo? Ya no deseo a Dios. Ya Dios me parece hasta incluso una carga. Me parece una carga venir a la iglesia. Me parece una carga orar, leer la palabra. Me parece una carga. Ya no lo quiero eso. ¿Por qué? Porque mi interés pasa por otro lado. ¿Por qué? Porque dejaste de comer lo que debías comer y empezaste a contaminarte con comida que Dios no quiere. Que Dios no quiere. Ya no tienes el mismo rendimiento. Usted sabe que una persona que hace deporte, lo fundamental para una vida de un deportista es su alimentación. La alimentación habla de quién o de cómo tú estás. Muchas veces yo he visto gente, o me he visto a mí mismo, muchas veces después de la Navidad, de haber comido postres, de haber comido con exceso turrón, pan dulce, budín, mantecol, uy, qué rico. E ir al otro día o a los 2 días al gimnasio y decir: no puedo más. Y muchos te dicen: ¿sabes qué? Estás contaminado. Necesitas tomar agua, limpiarte. Estás hinchado, estás mal, estás pesado. Tu organismo lo siente. Lo mismo pasa con la vida espiritual, mi hermano. Cuando tú estás alimentándote de las cosas de Dios y tú sabes que son necesarias, pero para alimentarte de las cosas de Dios vas a tener que decir que no a otras cosas. Que en un momento pudiste decir que no porque fue fácil, porque el zapato apretaba. Pero ¿qué pasa cuando estás cómodo? Cuando estás bien y tenés que decir que no. Decir que no a los placeres del mundo. Decir que no, pastor, en estas vacaciones yo me quiero tomar un relajo. Mira, con Dios no funciona así. Esto no es así. Bueno, me voy a tomar 1 o 2 meses de descanso. En marzo arranco de nuevo con todo con Dios. No, no arrancas. Porque ¿sabes qué? ¿Sabes lo que pasa? Que cuando vienes en marzo a querer arrancar, hermano, estás pesado. No puedes. Oh, ya está.
no puedo arrancar, estoy mal. Y el culpable no fue Dios, el culpable fuimos nosotros. Por eso Pedro le dice: sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sé santo porque yo soy santo. Dice que tenemos que vivir una vida santa. ¿Y sabe qué, mi hermano? El cristiano no quiere vivir una vida santa. Yo he pensado tanto en la santidad. ¿Y sabe qué, mi hermano? Yo siempre digo, si has nacido de nuevo, tienes que dar evidencia de ese nacimiento. Y una de las evidencias de ese nacimiento es empezar a vivir una vida cada vez más santa. Pero esa vida santa no viene sola, porque si no, Pedro no les diría esto: el que los llamó es santo, sed vosotros santo. No le dice Pedro: el que los llamó es santo, por eso ustedes son santos. No es algo que Dios me lo da solo, viene solo. No es algo que yo tengo que hacer nada. Yo no tengo que hacer nada. ¿Sabes qué? El ser salvo es un precio que paga pura y exclusivamente Jesús. De principio a fin, la salvación la paga Él. Pero el ser discípulo de Cristo, de principio a fin, lo pagas tú. Salvo lo paga Él. Discípulo lo pagas tú. La salvación la pagó Él por ti. Ahora caminar una vida de entrega y sumisión y rendición al Señor será una vida que tú tendrás que pagar. Y es una vida que nosotros no queremos pagar. No nos gusta pagar. La pagamos por un momento, la pagamos un mes, 2 meses, 15 días, una semana, un día. El domingo pagamos el caminar en santidad, pero después lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. El domingo vengo y arreglo de vuelta cuentas con el Señor. Y ahí está el error. Entonces Pedro le dice: sed vosotros santos. ¿Cómo puedo ser santo yo? ¿Cómo puedo ser santo? Primeramente, yo no puedo ser santo sin la ayuda del Señor, pero yo tengo mi voluntad que quiere hacer la voluntad de Dios. Y cuando esa voluntad tuya se rinde a la voluntad de Dios y tú empiezas a llenarte y a comer de Dios para caminar una vida más ordenada, más recta, una vida conforme a su voluntad, tú empiezas a caminar cada vez mejor en esa santidad. Y en esa santidad es donde Dios puede manifestarse en tu vida. Es donde Dios empieza a cambiar, o tú empiezas a percibir las cosas de Dios de otra manera. Empiezas a percibir el mundo espiritual. Empiezas a percibir a un Cristo que viene. Fíjate algo, como decíamos el domingo, cuando entregamos a una bebita al Señor, que el sacerdote Simón dice que él esperaba la consolación de Israel. Él esperaba al Mesías. Él esperaba en el templo haciendo el servicio sacerdotal. Esperaba al Mesías. Digo, ¿cómo uno puede tener esa percepción de decir: ¿sabes qué? Tengo esa premiación, ese deseo de que Cristo viene, de que Cristo va a venir, de que mi corazón está desesperado por Él, tengo ganas de Jesús,
Tengo ganas de su presencia, tengo ganas de encontrarme con Él definitivamente. ¿Sabes qué, mi hermano? Si eso no se hace espiritualmente en la carne, nunca lo harás. Nunca. La carne nunca va a percibir las cosas del Espíritu. La carne no va a querer venir a la iglesia. La carne no va a querer orar. La carne no va a querer leer la palabra. La carne no quiere vivir bien. La carne es autodestructiva. Hace unos días estábamos en un lugar y encontré en un asiento una caja de cigarrillo de una latita, esos cigarrillos importados que vienen en lata, y me encantó la caja. Está buenísima, porque me gusta, muy linda, y en el frente tiene una etiqueta así de un hombre que se está muriendo. Dice: el fumar es perjudicial para la salud, se te van a saltar todas las tripas para afuera, vas a escupir los pulmones, y la gente sigue fumando. Un poco más te trae un pedazo de pulmón del muerto dentro del cigarrillo, y la gente lo corre así y sigue fumando. Por más que lo sepamos, por más que lo sabemos, por más que nos dicen, lo seguimos haciendo. ¿Te das cuenta? Esto te hace mal. Ay, me gusta lo que hace mal. Bueno, esto no puedes hacer. Ay, pero cómo me gusta. El domingo, mientras estaba ahí compartiendo con unos hermanos, había un muchacho con el cual hablamos, un apartado del camino del Señor. Y yo le decía: ¿y por qué no venís a la iglesia? Y él me dijo algo muy sincero que me saqué el sombrero. Me dijo: ¿sabes qué, pastor? Yo sé lo que hay que hacer en las cosas de Dios, pero fíjate, yo lo sé, pero a mí me gusta el pecado. ¿Y sabe qué? Como yo muchas veces comparto en los historiales de WhatsApp, si uno no se divorcia del pecado, no se puede casar con Cristo. No hay casamiento con Cristo sin divorcio de pecado. Tú no puedes estar casado con Cristo y casado con el pecado. Por eso lo leímos el otro día. El que fue salvo no practica el pecado, y el maligno no le puede tocar. ¡Wow! ¡Qué palabra esa!, ¿no? Extraordinaria. No practica el pecado. ¿Por qué? Porque se divorció del pecado. Lucha con el pecado. ¿Por qué? Porque la carne siempre va a querer pecar. Vas a tener 99 años y vas a querer seguir pecando. Yo me acuerdo cuando escuché esto de Billy Graham, un gran evangelista que fue un hombre que predicó a cientos de miles. Hoy partió a la presencia del Señor, y en una oportunidad Billy Graham le hacen un reportaje. Él estuvo casado como 70 años. Su esposa partió y él siguió con vida un par de años más. Él murió a los 99 años. Y le preguntaron a los 95, creo que tenía 95, 96 años, y él dice: yo todavía me sigo cuidando del pecado. Dice: porque cuando veo una linda mujer pasar por delante mío, el corazón se me estremece. Dice. 96 años, voy a decir, pero este abuelo ya ni gana de pecar debe tener. No, mi hermano, la carne, mientras la carne siga con vida, va a querer pecar. ¿Entendido? Y vos decís: pero Billy Graham tiene 80 años en el evangelio, 80 años sirviendo al Señor, y llegar a sus últimos años de vida y tener que seguir luchando con el pecado. Sí, es así. Entonces, si nosotros no estamos dispuestos a vivir una vida en santidad, entonces nosotros no estamos dispuestos a esperar al Señor. Sé que no es fácil. Dice en el versículo 17: si invocáis por Padre aquel que sin excepción de persona juzga según las obras de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¡Wow! ¿Cuántos peregrinos hay acá?
Todos. Somos peregrinos. Yo siempre cuando escribo algo, yo siempre digo, yo soy un peregrino rumbo a casa. Rumbo a casa. Mi madre, antes de partir, yo le dije a mamá, mamá, te vas a casa. Somos peregrinos en esta tierra. Esta vida no es nuestra, esta tierra no es nuestra, no es la definitoria ni de ustedes, ni mía, ni de nadie. Porque no quedará nada, dice en la palabra.